8:34, vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación. Saludamos a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Buenos días. Y también vamos a saludar a nuestros panelistas que tenemos ya listos y dispuestos. En primer lugar a Sofía Brito. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida. Buenos días, aquí bien, ¿y ustedes cómo están? Muy feliz de estar acá, pues, por lo menos. Sí, lo mismo decimos. Y también a Tomás Duval. Bienvenido, Tomás. Gracias por estar acá. Hola, muy buenos días, Montserrat, Patricio y Sonia. De quienes nos escuchan. Sofía, perdón, sí. Me equivoco. Sí, pero se parecen, está cerca. No, pero no vale, sí, no vale. No, la cercanía no vale. Sí, bueno, un saludo a la distancia, Sofía y Tomás. Tenemos nuevo director general de la PDI, me refiero a Eduardo Serna, quien ha sido destacado transversalmente, luego de que el subdirector, quien estaba subrogando hasta el día de ayer, fuera cuestionado, ¿no? Eduardo Serna es una persona que tiene una trayectoria muy extensa en la PDI, 35 años en la institución, es ingeniero de profesión. No sé si tienen algún comentario antes de ir a otros temas respecto de esto, ¿no? Del nombramiento, ¿no? Que es como lo más reciente que podemos señalar hasta el día de hoy. Tomás. Yo destaco la agilidad y la rapidez en el nombramiento, porque la institución efectivamente no podía estar un tiempo demasiado largo en esta crisis en la cual le envolvió el hoy día ex director, ¿no? Y me parece que esta decisión oportuna en un tiempo adecuado es bueno para la institución, porque eso permite que se concentre en lo relevante y lo importante de la institución y no en cuestiones en que su director lo había traspasado. Desde ese punto de vista a mí me parece importante, y me parece que hay también un cambio por el currículum propio que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hay un cambio porque es un nombre que viene más bien desde abajo, me parece más dedicado a la gestión, también lo policial. Bueno, más allá de sus características, a mí yo destaco que fue un proceso rápido, oportuno, y eso le permite a la institución nuevamente tomar el campo. Lo que viene será Carabineros, que es un tema ya profundo, no solamente por el juicio que puede hacer el 7 de mayo, ¿no? Sino que también corresponde el cambio en el alto mando de Carabineros de este año. Entonces se juntan ambas cosas, ¿no? Sí, pues en octubre de este año. Sofía. Sí, bueno, es que yo creo que el nombramiento de una persona que sea, o sea, que se vea más o menos idónea es como lo mínimo, ¿no? A mí lo que me preocupa es que no existe todavía, más allá de esta noción que ha sido muy transversal, como de cuidar la institución. Me llamó mucho la atención, de hecho, que el fiscal nacional hablara como de proteger a la familia, ¿no? Como muy en esta lógica, como los trapos sucios se lavan en casa. Que no hay una discusión más amplia de cuáles son las atribuciones que tiene hoy día el director de la PDI, justamente para que puedan ocurrir casos de corrupción como el que estamos viendo, ¿no? O sea, como qué es lo que está pasando al interior de estas instituciones, que es una discusión que es bastante antigua, de la necesidad de reforma de las instituciones, y que esa discusión no se confunda como con quitarle peso a las instituciones, ¿no? Sino que me parece que esta noción de ir cerrando el debate, un poco como en la protección, hace que pues, se posibiliten a largo plazo situaciones como esta, ¿no? O sea, que nos está atacando el problema de fondo. Sí, ahí, Tomás, tenemos una suerte de dualidad que no sé cómo se resuelve, ¿eh? Porque por un lado, y especialmente en estas circunstancias, es importante tener liderazgos fuertes, que no haya vacíos de autoridad. Lo que quiero decir es que la urgencia parece indicar que es saludable que el nombramiento haya ocurrido pronto, ¿no? Pero por el otro lado tenemos el problema más general, que lo comentábamos más temprano, que es que la PDI, y no solo la PDI, sino también Carabineros, incluso saliéndose un poquito más del tema, pero también las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, han tenido una sucesión de mandamases con problemas, ¿no? Por lo menos en el caso de la PDI ya llevamos 2 casos consecutivos, lo cual nos hace pensar si el problema tiene que ver solamente con individuos, que también lo es, o tenemos un problema más estructural, ¿no? Es por eso que algunos en los últimos días o horas habían hecho alguna mención
a tomarse la sucesión en la PDI con calma y a mirar con atención el cuadro más general del alto mando para ver cómo generar un nombramiento que efectivamente permita un punto de inflexión. ¿Cómo ves eso? Porque evidentemente no es saludable tener 6 directores de Carabineros seguidos cuestionados, 2 directores de la PDI y así sucesivamente. Y todos los ex comandantes y jefes del ejército Después de para Pinochet, sí, agregarte el sí, punto, ¿no? sí. Sí. A mí me parece que ahí hay un problema, hay un problema múltiple, ¿no? Efectivamente, estos casos de corrupción primero denotan una total falta de control político sobre las instituciones. Y yo creo que ese es un tema no menor y de fondo que recorre los distintos gobiernos, ¿ah? No estoy diciendo única y exclusivamente este. Y me parece que eso ha dañado a las propias instituciones, ¿no? Ha dañado en su gestión. Porque más bien esa falta de control político me parece que se ve en una suerte de, voy a decirlo así, de lobby de los altos mandos con el poder político. Y por lo tanto eso no debiera ocurrir. Aquí hay una relación muy directa y una dependencia, y esas cuestiones no se han visto con profundidad. Es decir, al hacer y renovar los altos mandos, básicamente, por lo que he apreciado, no quiero solamente en este gobierno, sino que en los anteriores también, más bien es una lista de oficiales que aspiran y los propone la propia institución, pero me parece que ahí no hay la rigurosidad, ahí falta un nexo político relevante, ¿no? Y también, efectivamente, aquí en algunos casos hemos visto en Carabineros, en el Ejército y también quizás en la PDI, ¿no? Esa falta de control interno respecto de sus propias autoridades, ¿no? Aquí eso puede causar estos problemas. Recordemos que los problemas en Carabineros, en el Ejército, entre algunos, ¿no? Se debían fundamentalmente a que creían que los fondos reservados eran para repartírselos entre el alto mando, ¿no? Y eso no era así, ¿no? eh, el mal uso de esos recursos públicos. Entonces me parece que hay distintas aristas y también hay distintas reestructuraciones en el hacer policial, que también es una cuestión que las policías han ido lentamente, tanto carabineros como investigaciones, cambiando las lógicas porque la actividad criminal, llamémoslo así, también ha sufrido mutaciones importantes y tampoco estaba preparada. Entonces creo que hay dobles procesos en que en esto se va a ver estos cambios de la policía, ¿no? No quiero decir que un director vaya a cambiar absolutamente, pero deben ir profundizando hasta lo que se ha avanzado hasta aquí. Mm. Bueno, ayer hablamos con Marcelo Drago y él decía que han sido días tristes para la institucionalidad chilena. Y lo menciono porque es una manera de introducir el otro tema que les queremos proponer, que es lo que está ocurriendo en el Congreso, particularmente con la elección de las mesas del Senado, que fue hace un par de días, y lo que viene en la Cámara en los próximos días, que se augura también un escenario bien complejo para el gobierno. Es probablemente que ambas cámaras queden en manos de la oposición, ¿no? Y particularmente en el Senado quiero detenerme ahí, que es lo que ya sabemos que ocurrió. ¿Cómo ven lo que pasó y las consecuencias que esto puede tener? Hay quienes plantean que con esto el gobierno se acabó, ¿no? Que las reformas, la verdad es que no tienen ninguna posibilidad de salir del Congreso. ¿Cómo ve, Sofía, ese escenario legislativo para el gobierno político? Y agrego ahí un pelito más, ¿no? El tema del manejo del Ejecutivo, particularmente de las Express en temas como estos, ¿no? Que se ha visto bastante en una segunda línea, debilitado incluso, diría yo, para evitar esto. Y sabemos lo que va a pasar en la Cámara, ¿no? Insisto, agrega también ahí un grado de complejidad mayor para el gobierno. ¿Cómo lo ves, Sofía? Y bueno, en primer lugar yo creo que son debates que son muy lejanos a la ciudadanía y que dan cuenta como de esta sensación de que la política es, lo más importante siempre es como pelearse el poder, ¿no? O sea, como quién va a ser el próximo presidente, sabiendo que son cambios que aparte son muy, o sea, son menos de un año que duran, ¿no? O sea, y me recuerda mucho a la convención, que tuvimos este cambio de presidencia a la mitad, y que a mi parecer es uno de los errores más grandes que tuvo la convención, ¿no? O sea, como que pensar que la política se define en estos momentos
y que todo el sector, o sea, toda la clase política se dedique a eso en un momento y sea tan como compleja esta pelea de Juego de Tronos, Ujú. básicamente, hace que la distancia sea aún mayor con los problemas, ¿no? Con los problemas que efectivamente son necesarios que se solucionen a nivel legislativo. Y claro, evidentemente ahora hay ya una conformación mucho más clara de cuáles son los sectores que ya están a la derecha, cuál va a ser esta coalición que aparte probablemente va a disputar las municipales ahora a fin de año, entre demócratas, digamos, hacia republicanos. Eh, y claro, para el gobierno es obviamente que o sea, es bastante extraño la poca disposición que tuvo Elizalde, que verlo poco, en el fondo, en esos debates. No, la verdad es que no sabría decir cuáles fueron las razones sobre o sea, como cuál fue la decisión que se tomó en ese sentido de que las Express no interviniera mucho en ese momento, pero claramente por los tiempos legislativos, ¿no? Por la forma en que las comisiones van marcando los tiempos de los debates y la posibilidad de trabar ciertas discusiones, se ve sumamente difícil que una reforma de pensiones vaya avanzando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se ve sumamente Mm. difícil que se pueda lograr ciertos acuerdos cuando efectivamente existe un sistema político de que está en un constante oposicionismo. Entonces ahí yo vuelvo, como siempre, a la pregunta, ¿no? De la necesidad de cambiar el sistema político, porque más Mm. allá de estos debates que justamente terminan siendo muy como ya quién se queda como, quién es presidente de curso, básicamente, porque así lo ve la gente, ¿no? Como una Mm. sensación de como esta pelea muy espuria. Eh, ¿Cuál es el problema que se viene para adelante? Que en realidad estas formas de oposicionismo dentro del sistema político no están cambiando ni van a cambiar si es que no se debate justamente el sistema político. Entonces, probablemente, o lo necesario sea para este momento, ya que no se va a poder discutir pensiones probablemente en los términos que se requieren, más allá de la presión que haga la oposición, cuáles son estos debates que sí se tienen que dar a nivel legislativo con respecto al cambio de la forma en que opera nuestro Congreso en relación con el Poder Ejecutivo, y vincularlo justamente con lo que está pasando también con las policías, ¿no? O sea, como debates que en el fondo hoy día son transversales y que son necesarios y que pareciera que se enfrascan mucho en las causas penales como Ujú. única solución, cuando sabemos que esa es la punta del iceberg, y que la razón por la cual se producen requiere de cambios. Entonces, uno esperaría una clase política un poquito más atenta en ese sentido, ¿no? O sea, decir, bueno, ok, se están llevando a cabo las investigaciones por el Ministerio Público, están habiendo las audiencias de formalización, pero eso no es lo único, justamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque tenemos una seguidilla de directores de instituciones que en realidad pareciera ser que no va a cambiar con que pongan uno a otro, sino la necesidad de revisar profundamente estas instituciones en su funcionamiento y su vinculación con el resto de los poderes políticos. Sí, en esa línea, Sofía, ¿cuáles son los cambios al sistema político que en tu consideración habría que hacer para que este pudiera funcionar mejor, más adecuadamente? En fin. O sea, yo creo que tenemos un sistema político actual, digamos, Ujú. en que ha terminado quedando el Parlamento como una suerte de oposición al Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, tenemos supuestamente un presidencialismo, o sea, Ujú. esa es como la lógica en que la cual opera nuestro país hace muchísimos años, digamos, desde muchas constituciones atrás, pero que en la práctica se genera esta oposición, ¿no? Esta contradicción entre los poderes políticos. Entonces se necesitan mecanismos de mayor colaboración, o sea, mecanismos que incentiven la colaboración entre ambos poderes, que no sea una sensación de yo te pongo la urgencia, o sea, como ejecutivo, y la comisión retrasa, ¿no? O sea, como que es un poco la forma Mm. en que funcionan actualmente. Entonces, ¿cómo buscamos más equilibrio entre ambos poderes? Quizá un presidencialismo un poquito más atenuado, pero que permita que haya un espíritu de colaboración, incentivos para la colaboración entre los diferentes actores, que es lo que no tenemos actualmente, ¿no? Y bueno, que debiese cumplir ese rol un poco en las Express, como ya bien decíamos antes, pero que en la práctica todo termina midiéndose en base a las próximas elecciones, y eso es lo problemático también, ¿no? Mm. Tenemos un sistema político en el cual está, de hecho me sorprendió mucho una entrevista de Boric con Fabricio Copano, una entrevista con media de humor, Ujú. pero que en la cual dice Boric, así como lo importante de los gobiernos es que terminen. Y bueno, no, o sea, no, o sea, no es necesariamente lo más importante, ¿no? No, lo más importante es que se pueda cumplir un programa, o al menos se Ujú. pueda avanzar en un cierto programa por la cual las personas votaron a esa persona como presidente.
Sí, ahí, Tomás, la pregunta sobre la mesa del Senado, la implicancia que tiene para el gobierno, pero también desde la vereda de la oposición, este obstruccionismo que ha mostrado la derecha, que fue un poco lo mismo lo que hizo la izquierda en la gestión de Piñera. ¿Cómo lo ves? Porque, claro, se puede ver muy envalentonada la oposición por algunos resultados electorales, por las encuestas que dan cuenta que Evelyn Matei está compitiendo sola, pero bueno, en 2 años más, cuando se encuentren con un país que está básicamente igual que hace 4 años, con las mismas demandas que no han estado resueltas, eso va a ser un problema para quien gobierne, que probablemente sea una administración de oposición. ¿Cómo analizas eso también proyectándolo, ¿no?, en el mediano plazo? Sí, hay estas cosas en tu pregunta. Yo coincido en varias cosas que estaban hablando antes, pero Mm, me parece que lo que lleva a este debate respecto a la presidencia de la Cámara y del Senado es que es impresentable los cargos duren menos de un año en el caso de la Cámara de Diputados y un año en el Senado. O mm. sea, uno podría aspirar a tener por lo menos ya 2 años, podría ser un periodo, ¿no? Me parece que eso es al menos la mitad de un periodo de un gobierno. Creo que podría ser una cuestión allá, más allá de las cosas. O sea, ahí creo que hay un tema también, yo sé que es más formal, no es de fondo, pero que también quizás a lo mejor puede ayudar en esta cuestión. Lo sucedido en el Senado para la oposición, tiene muchas lecturas, ¿no? Eh, aquí el acuerdo se cae más que por demócratas, ¿no? Yo creo que es la UDI, si Mm, la UDI sostiene el acuerdo respecto a los otros, ¿no? Y es la UDI la que se retira de ese acuerdo y efectivamente por eso no tiene la firma. Vean la distancia de la votación, sí. 27-22, ¿no? Si uno le quitara ahí los dos demócratas, igual gana la oposición. En ese mismo escenario, no estoy cambiando nada, ¿no? Me parece que ahí hay una relación. Ahora, eso efectivamente va y ha provocado mayor tensión y un clima, yo creo que de conflicto al interior del Senado que todavía no está resuelto, ¿no? Y como bien decías tú, eso también se traspasa a la Cámara de Diputados. Yo en la Cámara de Diputados aprecio una tensión similar, pero mucho más compleja porque está más fragmentado todavía Mm. los partidos políticos. Pero respecto a los efectos, yo creo que aquí la oposición ha marcado una alianza que va a marcar este ciclo electoral. Yo creo que ese es el punto de fondo, que esta alianza va desde demócratas a republicanos. Veramos qué tipo de alianza es, si es una alianza electoral, si van a ir juntos o no en las elecciones. Bueno, yo creo que ahí van a haber cuestiones que tendrán que discutir, pero me parece que se ha dado para la oposición esa señal que es relevante, ¿no? Yo recuerdo el año 2008, perdón la restricción, ¿no? Cuando el senador Flores y Saldívar, el colorín, ¿no? Adolfo Ujú. Saldívar, salieron de la concertación y se unieron con en ese entonces era la oposición, ¿no? Mm. Y construyeron una nueva mayoría en el Senado y eso también se fue reflejando en una alianza política que terminó con la elección de Sebastián Piñera. Entonces, yo creo que aquí hay un cambio ya de fondo. Me parece que hay un elemento ahí respecto de la propia oposición que construyó una nueva alianza. Pero eso también tiene efectos. Me parece que ahí las reformas van a ser, si eran difíciles, ahora están extremadamente difíciles que pasen por el Congreso, ¿no? Porque uno habla de la reforma de pensiones, salió de la Cámara y llegó al Senado. Llegó casi una reforma de pensiones, entre comillas, muy vacía de Mm. contenido respecto de lo profundo al Senado. Entonces tampoco llegó un proyecto consistente. Pero me parece que ahí puede haber un elemento importante. Y lo último que quería decir es que, claro, el tema de fondo es que las oposiciones, y esto no es de en este gobierno, en el anterior también y quizás atrás, son desleales. Es lo que se estudia generalmente. ¿Qué es una oposición desleal? Que básicamente muchas veces niega todo respecto del gobierno, pretende derrotarlo en distintas cuestiones, busca distintas aristas, no hay ninguna colaboración, ¿no? Entonces, si seguimos con esta conducta de las oposiciones desleales, cuando le toque el gobierno a uno y la oposición va a seguir teniendo esa deslealtad, vamos a seguir
cambio de conflicto. Por eso yo creo que un poco para cambiar ese clima, yo no pongo tanta la importancia en los partidos oficialistas, es en la oposición. La oposición, si demuestra colaboración, cambia ese espíritu. Si no, vamos a seguir, en mi opinión por lo menos, en este ciclo en que uno ve la confrontación y la poca viabilidad de los acuerdos que debiera ser parte de lo que se construye en el Congreso. No, y con una, disculpa Pato, muy breve, con una ausencia de proyecto político también, porque en el caso de la oposición es difícil identificar cuál es el proyecto que hay detrás. Básicamente es oponerse a todo lo que hace el gobierno, en pensiones, materia tributaria, salud, ¿no? Claro, y ahí uno puede decir hay una nueva coalición, una nueva mayoría, ¿no? En términos de la oposición, pero ¿en qué se traduce eso, ¿no? Que yo creo que es el desafío que quizás tiene ese sector. Sí. La pregunta de qué caracteriza a una coalición de centro-derecha en un país como Chile y qué caracteriza a una coalición progresista, ¿no? ¿Cuáles son las ideas aglutinantes? Bueno, creo que este tema es lo suficientemente profundo como para no interrumpirlo con una pausa. Entonces, les propongo, Sofía, Tomás, que vayamos al tiro a la pausa y así a la vuelta lo podemos desarrollar con más tranquilidad. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta jueves 25 de abril a las 19:30 horas al Grupo Nacional de Quirusa. Esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección. Con más de 3 décadas de trayectoria, compartiendo ritmos como el soul, hip hop, funk, new jack swing, reggae, rap, rock, fusión latinoamericana y world beat, esta agrupación se presenta en Sala Máster con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos. Los dejamos invitados a disfrutar, descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país. Jueves 25 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Disc y más información en nuestro Instagram @salamastercl. Continuamos en Radio Análisis, en esta mañana con Montserrat Rolano, con Tomás Duval y con Sofía Brito. Le dábamos un poquito en la pausa la
la continuidad del tema que habíamos enunciado, Sofía, antes de la pausa. Estábamos haciendo, para empezar, hicimos un poco de memoria. No digo que esto vaya a ser así para siempre, pero al menos para atrás ha sido así, que es que cada vez que alguien ha cruzado desde el centro o desde la centroizquierda, como se le quiera llamar, a la derecha, ha terminado en una suerte de insignificancia política, ¿no? Entonces recordábamos ejemplos como el de Jaime Rabinet, el de Andrés Velasco, Mariana Elwin, Soledad Alvear y otros dirigentes que fueron muy relevantes, ¿ah? Y en algunos casos con bastante caudal electoral. Soledad Alvear fue senadora por la región metropolitana, Mariana Elwin diputada por la Florida. O sea, no es gente que en un pasado no haya tenido votos, pero no logró mantener ese capital político cuando cruzaron el Rubicón, ¿no? De Urresti dijo el otro día, cruzar el Rubicón, nadie sabe muy bien qué significa cruzar el Rubicón. Bueno, es un hecho histórico de una guerra protagonizada por Julio César, bueno, río Rubicón en Italia. Pero dicho esto, además, hacíamos recuerdo con Montserrat en la pausa que, por ejemplo, Demócratas no presentó candidatos en la última elección de integrantes del Consejo Constitucional. Por lo tanto, está la pregunta de cuántos votos realmente le puede sumar una alianza con amarillos y demócratas a una eventual coalición de derecha. Si es que el aporte es más bien cualitativo, es decir, mostrar una coalición más amplia, también está la duda de hasta dónde se puede pegar algo que empiece en el Partido Republicano y termine en Demócratas, ¿no? Bueno, ahí hay un dilema grande para auscultar, para analizar. Así es que, Sofía, la palabra es toda tuya. Y bueno, es que, claro, probablemente estos ejemplos que se daban justamente, ¿no? Como Soledad Alvear, como Mariana Elwin, probablemente, claro, en términos de sus figuras propiamente tal, no causan mucho impacto. Ahora hay que ver probablemente también en el poder económico cuál es la posición en que quedan esas figuras después, más allá de lo político, ¿no? O sea, en diferentes alianzas empresariales, etcétera. Pero sí cumplen un rol relevante en términos de impulsar candidaturas de derecha, ¿no? Como decía Tomás, como lo que pasó con Sebastián Piñera. Entonces, ahí es justamente el rol que cumplen, o sea, como de poder dar cuenta que la amplitud está de ese lado, ¿no? O sea, como tratar de decir, bueno, la amplitud y la forma de crear una coalición que sea lo más heterogénea en términos posibles, lo más amplia, lo más fuerte también en términos de posibilidad de irrumpir en la escena política, es lo que se configura actualmente, ¿no? Porque si bien tenemos a un Frente Amplio que está empezando a consolidarse como partido único, con el PC, que también son los partidos que tienen más militantes a nivel nacional. Al final de cuentas, estos dos partidos van a quedar como los partidos más grandes a nivel nacional. Lamentablemente, aunque tengan el gobierno incluso, o sea, la oposición ha tenido la palestra pública durante todo el gobierno de Boric. Y estos movimientos han sido muy cruciales, o sea, el movimiento de demócratas y la importancia de demócratas y amarillos para la Convención Constitucional fue bien relevante, ¿no? O sea, y son figuras que, claro, que cumplen un rol que medio que desaparecen, como Barken, ¿no? O sea, como sabemos la importancia que tuvo Barken para la elección del rechazo, y luego simplemente como que cumplió su rol, ¿no? Y ahí sabemos que también está FONAPEN financiando esas campañas, entonces hay una serie de factores que tienen que ver más con lo que justamente después ya no se ve en la palestra, lo que desaparece de la escena pública, pero que logra consolidar alianzas relevantes y que por eso mismo, en realidad, no hay nadie que diga probablemente ahora que el próximo gobierno va a ser un gobierno de centro-izquierda o izquierda, ¿no? Sabemos que el gobierno que se viene, y pareciera ser que aunque queden 2 años, el próximo gobierno va a ser un gobierno de derecha. Y como bien decía Patricio, o sea, parece que Belén Materi está corriendo sola. Ni siquiera hay, con la muerte de Piñera, una posibilidad de que exista otra figura actualmente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí, lo que hay que tener ojo y lo relevante va a ser cómo, a ver, si es que es posible que el oficialismo logre tomar ideas, como eso de que hablábamos de las ideas aglutinantes, que logre generar una contrapartida a esta noción de seguridad, que también es lo que ha hecho que la derecha cobre tanta relevancia, ¿no? Que pareciera que son ideas de derecha las que están gobernando más allá de quien gobierne. Y que eso va a ser así, pareciera ser en el próximo gobierno también. Entonces, ¿cuáles van a ser esos puntos que logren tener cercanía con la ciudadanía, cómo se reactivan algunos movimientos sociales
para poder neutralizar o más bien poner otras ideas en debate, ¿no? Porque ese también es el punto. O sea, si es que la seguridad parece ser el marco general de todo, es bastante extraño que sea la izquierda o la centroizquierda la que pueda tener un nivel de influencia en los procesos políticos venideros. Entonces, creo que también este debate como de cuáles son las ideas, cuál es la ideología que está moviéndose en la política actualmente, es lo que hace que se pueda mover un poco la brújula. O sea, es como si lo vemos lo que pasa el 2011 o el 2019, son esos momentos políticos los que hacen que se mueva un poco la brújula y que, por ejemplo, tener una democracia cristiana que a lo mejor está un poco más a la izquierda, etcétera. Sí, bueno, en 2 años pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Ya lo vimos la elección pasada, pero Tomás, ¿cómo ves que este escenario que tú describías antes, que comentaba Sofía, de alguna manera desafía a las fuerzas de centro izquierda? Ayer el senador Quintana hablaba, pedía un cónclave desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana para ver cómo se va a hacer frente a esta situación del Senado en particular, pero con una mirada quizás ya más estratégica y a largo plazo. ¿Cómo ves a la centro izquierda en este escenario que tú describías? Bueno, yo diría que la centroizquierda también tiene un pacto electoral ya en ciernes, ¿no? No sé si es político, pero electoral lo tiene, ¿no? Porque el pacto electoral a las municipales están negociando desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Ujú. Ahí hay un pacto electoral, ¿no? La pregunta es si ese es un pacto meramente electoral o se va a constituir en un pacto político, ¿no? Y yo creo que ese es el gran debate al interior de las izquierdas y de la centroizquierda, ¿no? Si va a constituir o no un conglomerado político o van a tener opciones que las distingan, porque naturalmente la tendencia siempre es que unos y otros en ambos lados se vayan o más a la izquierda y dónde queda la centroizquierda, ¿no? Pues hasta el momento la centroizquierda, uno podría abrir el socialismo democrático, ha dado cierta estabilidad a este gobierno en los momentos cruciales, ¿no? En los momentos cruciales prestó ciertas, eh, llamamos así, se incrustaron ciertas figuras dándole no solamente gobernabilidad, sino que también ciertos contenidos a aquello. Entonces me parece que el debate ahí en la centroizquierda también está en cuáles son los perfiles de cada uno de estos sectores y que los identifique. Por ejemplo, ya el Frente Amplio ya dio un paso consistente, me parece, en formarse como un solo partido, ¿no? Mm. Más allá de lo que hubiera sido, porque ahí coloca una sola fuerza política respecto del Partido Comunista y después tenemos al socialismo democrático. Entonces, ahí yo creo que también, más allá de ese pacto electoral, se está dando esta discusión de fondo respecto a cómo construir esta alianza que no sea meramente electoral y que también distinga a las izquierdas, ¿no? Creo que eso también es relevante y algunos de los conflictos que hemos visto ahí son parte de aquello, ¿no? Algunas posiciones, por ejemplo, del Partido Comunista en materia que ha sido contradictorio o ha buscado un camino del lado del oficialismo puro del gobierno, bueno, denotan esta discusión y estas tensiones que están al interior de los partidos oficialistas. Sí, Yo sí, solo que toma. agregar que la elección, no, la elección presidencial, a esta altura, 2 años, no me atrevería a decir cómo va a ser, ¿no? Porque hemos visto cómo ha cambiado muy rápidamente todas las circunstancias y esto no está Sí. escrito, quiero decir. Y no solo depende de Bueno, las coaliciones, sino también de quiénes son los candidatos. Y no Sí. quiero nombrar a nadie, pero ahí están como revoloteando. Una expresidenta, yo creo que estabas pensando. Sí, po, puede ser incidente si es o no es, ¿no? Sofía, ibas a decir algo, yo te iba a preguntar sí, algo, pero dale tú primero y después yo te agrego. no, es que también hay una pregunta que me surge, ¿no? Que es como, ¿existen alianzas que no sean electorales actualmente en la política? Porque pareciera ser que esa es la lógica en la cual se mueve, ¿no? O sea, que estamos todo el rato pensando en las próximas elecciones. O sea, que ese es el punto en el cual se ancla. Mm, Y aparte, hemos tenido muchas elecciones, entonces hemos visto muchos esos pactos electorales cómo se van moviendo, ¿no? sí. Pareciera ser que ese es el punto que mueve la política actualmente, el seguir perpetuándose en el poder y no una ideología o una forma de pensamiento o un proyecto político. Sí, Sí, pues pactos electorales que se transforman luego en alianzas políticas. sí. Hay varios ejemplos. Apruebo Dignidad probablemente es el más Mm, reciente caso de eso, que ya no existe, digamos. sí. Pero Bueno, el Partido Comunista ha sido bien elocuente en que quiere una alianza electoral y avanzar hacia una alianza política con la democracia cristiana.
y a su vez la democracia cristiana viene al menos desde el año pasado, tanto en el plano legislativo, cuando ha propuesto una actitud colaborativa con los proyectos de ley del gobierno, con sus dos bancadas, pero también haciéndose parte del comando por el en contra en igualdad de condiciones con los partidos del oficialismo. Así es que hay un camino que por lo menos se viene recorriendo desde el año pasado para lo que yo vislumbro que es como una alianza electoral que ya en cierta medida está encaminada como alianza política para las próximas elecciones, pero bueno, como bien dijo Tomás, preventivamente tiene que correr un poquito de agua bajo el puente. Lo que sí te iba a comentar, Sofía, es que conversábamos más temprano con el senador Latorre, y él, y lo voy a citar textual, ¿ah? Es como él lo dijo, adhiero a la tesis de Winter, ¿no? En el sentido de que él considera que el sector del que él es parte ha estado un poco desperfilado, yo le preguntaba por el gobierno también, en la explicitación de su cuerpo de ideas, ¿no? De a qué vinimos acá, por qué estamos acá. Es cierto que este es un gobierno que está muy condicionado legislativamente y ha terminado proponiendo cosas para consensuar que dificulto que en otras circunstancias propondría, ¿no? Pero bueno, lo que plantea la Torre ahora es, bueno, salir a decir, esto somos, esto es lo que pensamos, somos distintos a la derecha, y él cree que en ese plano el esfuerzo por el momento no ha sido suficiente. ¿Cómo ves tú ese dilema, ¿no? Para efectos también, no solamente del trámite legislativo, sino de las elecciones que vienen? Bueno, claro, el Frente Amplio está hay un dilema de posiciones que yo creo que Winter y Bodanovich lo ilustran bastante bien, ¿no? O sea, tenemos por un lado Winter que, claro, está tratando de, justamente yo creo que consolidarse como alianza política, porque yo creo que, o sea, claro, efectivamente ha existido una alianza de Apruebo Dignidad, después del socialismo democrático, etcétera. No obstante, son alianzas muy móviles, son alianzas que no tienen justamente un proyecto y que hemos visto que el gobierno no ha podido avanzar en ese proyecto e incluso ha ido modificando ese proyecto. Si vemos, por ejemplo, cuestiones muy de principio del Frente Amplio, ¿no? O sea, pensar como, por ejemplo, este gobierno feminista, ecologista, plurinacional, como esas grandes principios ideológicos han ido mutando, han ido de alguna manera saliendo también del debate, por ejemplo, la plurinacionalidad, y que eso, claro, de alguna manera hay una posición que trata de decir, bueno, ¿cómo vamos adelante igual con estas ideas? Y que, como decía también la Torre en la entrevista, no sea algo únicamente que sucede dentro de las puertas del Congreso o del mismo sistema político, sino que se dan estos debates de ideas en otros espacios, ¿no? Cómo se activa justamente esta discusión o este debate con las organizaciones, movimientos sociales y cómo se logra un apoyo ciudadano que actualmente el gobierno tiene muy como a nivel más como nominal, ¿no? O sea, como hay una aprobación de Boric que se mantiene, etcétera, pero que no había una demostración de fuerza más allá de eso. Pero en este dilema justamente está la otra cara, que es Bodanovich, ¿no? Que es una otra posibilidad del Frente Amplio, una otra apuesta del Frente Amplio, que viene además del mundo de la discusión municipal, o sea, de la representación municipal, que es un mundo muy distinto al debate parlamentario. O sea, los parlamentarios del Frente Amplio tienen una posición que es muy distinta en términos políticos de lo que tienen que realizar en el día a día, que lo que están haciendo hoy día los alcaldes. Y Bodanovich, viendo, yo creo que ¿cómo se llama esto? Como este vacío, ¿no? Este vacío que existe también en el Frente Amplio con respecto a otras ideas, yo creo que logra apuntarse hacia una conducción que sea más, o sea, aunque estuvo muy criticada y todo, pero que vaya aglutinando un liderazgo en el cual se pueda consolidar una noción de seguridad desde el Frente Amplio, ¿no? O sea, que se pueda apuntar a responder a esas ideas desde el Frente Amplio y que genera esta sensación de que, bueno, una persona de izquierda está diciendo que tienen que salir los militares a la calle, quizá eso sea también una posibilidad, ¿no? Y hay que hacerlo. Y así se han dado un montón de debates, bueno, ¿qué hacer en caso de que sean las Fuerzas Armadas las que lleven este debate, o sea, las que lleven esta problemática, cuáles son los límites que deberían tener, cuando sabemos que, bueno, los expertos y a nivel comparado se sabe que eso no es solución, pero que yo creo que logra ilustrar esas dos posiciones, ¿no? Que este dilema de mantener un poco la lógica securitaria en la cual ha estado el gobierno estos 2 años, que sería Bodanovich, o bien ponerse un poco a reivindicar las ideas por las cuales el Frente Amplio llegó al poder,
y a revisar esas ideas en el momento actual, que sería la posición de Winter. A mí me parece que la posición de Winter está bastante desmejorada de todos modos, ¿no? O sea, una posición que es bastante compleja de llevar adelante actualmente, porque tampoco existe una discusión lo suficientemente abierta a nivel ciudadano como para poder decir, hay otra fuerza más allá del Congreso que esté impulsando estos debates. Sí, bueno, hay quienes han candidateado también a propósito de la elección presidencial a Tomás Bodanovich. El otro día sacábamos la cuenta, él tiene 33 años y cumple los 35 en octubre del próximo, así que creo que alcanzaría así como justito, ¿no? Para la edad que exige la Constitución. Los queremos llevar a otro tema muy distinto a este, que es un tema en principio económico, pero que tiene connotaciones políticas nacionales, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió con el cierre de la siderúrgica Huachipato? Ayer en la tarde-noche se confirma esta noticia, generó mucha desazón, sobre todo representantes de la zona. El gobernador de la región del Biobío fue muy crítico respecto de el gobierno, del ministro de Economía, Nicolás Grau. Estamos hablando de más de 2.000 personas que quedarían sin puesto de trabajo. Y esto abre una pregunta, primero, respecto de la gestión del gobierno en esta materia, qué es lo que debiera hacer. Y segundo, ¿qué es lo que pasa con las empresas chinas, ¿no? Con la competencia que genera, por ejemplo, en una industria del acero como en el caso de Huachipato. ¿Cómo ves este debate, Tomás, que yo creo que va a alcanzar revietes políticos en las próximas horas, incluso más que ahora? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, lo primero, lamentable, porque hay una crisis social en ciernes, ¿no? Sí. Son muchas las personas que dejan aquello. Pero en otros términos, la verdad que si uno mira a Huachipato, claro, hay un problema de competencia, de aranceles respecto al avance de la industria china, ¿no? Y eso naturalmente puede afectar. Ahora, esto es nuevo, no es nuevo. Huachipato lo lleva usando hace aproximadamente 10 años que ya la empresa viene con problemas, ¿no? No es algo que hoy día lo hayamos visto tan sensible. Lleva mucho tiempo en esta competencia. Eh, que puede ser una competencia desleal, con subsidios, si uno mira a China, etcétera. Bueno, pero ahí son los instrumentos que se tienen del Estado, si se tienen pruebas de aquello entre comillas, proteger si se considera que esa empresa es relevante para el desarrollo del país. Me parece que esos son los criterios, ¿no? Ahora, no, eso no quiere decir que el Estado tenga que proteger esta industria, porque hemos visto cómo también la competencia ha ido desapareciendo otras industrias a lo largo del proceso, ¿no? Recuerden la industria textil, por ejemplo, que también estaba presente en la zona, o los apencos y otras, ¿no? También han ido cerrando producto de esta competencia, ¿no? Eh, el tema ahí es si efectivamente es una industria estratégica, entonces el Estado debiera colocar ciertos resguardos arancelarios. No quiero decir que el Estado se haga cargo de la empresa, por favor. Solo para asegurar que la competencia es así. Y si no es capaz de funcionar, bueno, dado esas condiciones, no, me parece que no hay otra opción que cerrarla, ¿no? No daría al revés que efectivamente es una industria que tenga que asumirla el Estado por una razón distinta, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto Mm. que va a ser bien difícil, pero esto se va a complejizar políticamente porque hay dos visiones, ¿no? O muchas más de dos visiones. Y yo creo que eso va a sustentar. Recuerden, lo que pasa es que la zona del Biobío ha sido sumamente afectada por esto. Si uno recuerda el cierre de la mina del carbón, las industrias que yo el Senado y esta, como que ha sido golpeada fundamentalmente, ¿no? Y aquí uno dice, bueno, esta empresa fue creada por Corfo y después, claro, pero hoy día es una empresa privada, ¿no? Entonces, Sí. tenemos en otra categoría esa empresa. Fue una decisión del Estado hace 70 años, pero hoy día ya es del mundo privado. Y si el país considera que el acero es una cuestión estratégica, relevante y importante, entonces cuide esas condiciones arancelarias. De otra manera, la competencia va a ser inviable con el mundo, sobre todo chino, ¿no? Y ahí Mm. hay que poner las alertas en todos los sectores. Sí, bueno, el punto es que Chile ha perdido, hoy día tiene muy poca soberanía arancelaria. De hecho, parte central de lo que ocurre con Huachipato es consecuencia de que el gobierno no tiene muchas herramientas para
imponer aranceles a China después de que el año 2005 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre los dos países. Entonces aquí aparece el típico debate que es más estratégico, si se quiere, respecto a si tenemos una economía abierta y la contracara de ser una economía abierta es que, en resumen, da lo mismo donde se produzca lo que nosotros necesitamos y consumimos, por lo tanto, si es en Chile o no es en Chile es irrelevante, o una mirada más proteccionista que apunta a desarrollar la industria nacional. Bueno, esto a veces se invisibiliza cuando se dan los debates sobre el libre comercio, pero esos son los dos paradigmas que están en cuestión cuando uno se hace la pregunta de si más o menos libre comercio. Sofía. Sí, justamente, ¿no? O sea, acá hay un debate de fondo que es como, bueno, claro, ¿cuándo se privatizó esta empresa? ¿Por qué se privatizó esta empresa? ¿Por qué luego se dejó este rol también de posibilidad del Estado de fijar las tasas arancelarias? ¿Cuándo pasó todo esto, no? Eso también es la pregunta que nos remite este tipo de casos, que en realidad da la sensación que es como crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, es como una sensación de que ya esto lleva con un problema hace muchísimos años y que en la práctica no se puede, o sea, el Estado no tiene las herramientas para poder hacer mucho, no existe tampoco la voluntad política para que el Estado tenga esas herramientas tampoco, porque claro, o sea, tenemos una discusión muy racista y xenófoba cuando hablamos de los extranjeros que llegan a Chile a vivir, pero cuando tenemos como situaciones como esta, en el fondo de imposibilidad de competencia con otros países en ciertas áreas, pareciera ser que en verdad, bueno, vivimos en un mundo globalizado y ese es el punto, ¿no? O sea, como no hay más punto que ese. Entonces, ahí está, justamente volviendo a lo anterior, la discusión ideológica de qué es lo que el gobierno apunta con respecto a la protección de las empresas nacionales, a la protección de los empleos también, porque lo que sucede al final con esto es que hay más de 2.000 personas que van a quedar sin trabajo, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, como ¿qué solución da el Estado a esas personas que hoy día están peligrando su puesto de trabajo, su sueldo, su sustento vital? Que pareciera ser que para el neoliberalismo es como un costo externo, ¿no? O sea, como algo que hay que asumir por parte, como avanza la economía. Entonces, creo que lamentablemente, bueno, tuvimos un momento de discusión de qué hacer con respecto al proteccionismo de las empresas estatales, de las empresas internas, pero que hoy la discusión pareciera ser mucho más como, bueno, no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, como mucho más como dejando de lado la discusión de fondo con respecto al modelo económico. Es una discusión que lamentablemente yo creo que perdimos en el momento de la convención, o sea, en el sentido de que no se dio muy a fondo, pero que justamente impacta en este tipo de situaciones, ¿no? Y que pasa, por ejemplo, también con las termoeléctricas en Tocopilla, que es la discusión que también se da a nivel socioambiental. O sea, hay una serie de debates que se abren actualmente que van más allá justamente de qué es lo que sucede con la competencia, ¿no? Sino que también incluso cuál es el impacto que estas empresas han tenido a nivel socioambiental, cuál es el impacto que tiene en la comunidad, cuál es la posibilidad de generar nuevos empleos, y que con el centralismo también que tenemos en Chile, parece ser que lo que sucede más allá de la región metropolitana es algo que, bueno, sucede nomás. Entonces, esperemos que esto se transforme en un debate político, esperemos que no se eclipse en una situación que digan, bueno, ya, no, con esto estamos, no hay nada más que hacer, y que se transforme en un debate político sobre qué hacer con las empresas nacionales. Yo creo que esa es una discusión que necesitamos, es una discusión que está muy al debe y que también da paso a poder dar la discusión sobre el rol del empresario del Estado, que es una discusión que, bueno, está anclada en la Constitución del 80 también, ¿no? O sea, como en la imposibilidad de poder avanzar en estas materias. Claro, surge la pregunta de cuál es el rol que le cae al gobierno en este caso, una empresa que está perdiendo $1 millón diarios prácticamente, ¿no? Y con esta crisis social en ciernes, como dice Tomás, con más de 2.000 personas sin empleo en una región particularmente afectada por este tipo de situaciones. Es algo en desarrollo, hoy día van a haber reuniones, ¿no?, con el ministro de Economía, por lo tanto vamos a estar siguiendo muy atentamente este tema. Nos quedan algunos minutos y los quiero llevar a otro tema que es político y económico a la vez. Que es esta decisión de realizar las elecciones municipales y de gobernadores en 2 días. Esto aparentemente no reviste mayor problema, esto ha ocurrido en ocasiones anteriores, ¿no? Pero desde la oposición han planteado que esto se tiene que hacer
resguardando el tema principalmente de los negocios. Y han sido bien críticos respecto de esta decisión. El gobierno ya anunció el día lunes que va a enviar una reforma para poder hacer esta elección. Y esto me recuerda lo que ocurrió con la elección del año pasado, del plebiscito de salida el 17 de diciembre, que fue además el último fin de semana previo a Navidad, donde el comercio se vio severamente afectado. Esto en una economía que está debilitada, que, bueno, con un crecimiento muy, muy bajo, en un contexto, Tomás, donde, claro, sabemos que la principal motor de la economía son las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Y que sufren particularmente con el tema del cierre del comercio. Y a mí, por lo menos, me surge la pregunta de por qué un día de elecciones tiene que ser feriado, con georreferenciación y con todos los avances que hemos tenido. En otros países hay elecciones incluso días de semana, pero bueno, eso quizás es otra pregunta. ¿Cómo ves, Tomás, este debate donde cruza lo político también con lo económico? Sí, aquí hay cuestiones políticas y económicas, pero yo diría que hay un problema, que el problema es que las mesas se constituyen de 400 personas, ¿no? Y si uno supone que vota 80%, porque el voto es obligatorio, ese tiempo, que son alrededor de 350 personas que voten en las horas indicadas, que son desde las 8 hasta las 6 de la tarde, podríamos atrasarlo hasta las 11 o 12 de la noche. Es decir, sería una jornada demasiado extensa. Ahí tenemos ese es el problema para poder entenderlo, ¿no? Pero ante ese problema, el CERVEL me parece que reacciona tarde y reacciona poniéndole la carga a los ciudadanos y no proponiendo él iniciativas distintas, ¿no? ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Claro, uno podría decir, si ese es el problema, bueno, lo primero que uno pensaría, bueno, hagamos más locales, sí, pero Mm, más locales significa dividir mesas, ¿sí? mm. Y eso significa que más ciudadanos van a ser vocales en ese mismo día, ¿no? Si hoy día son alrededor de, eh, me puedo equivocar, son 40.000 meses, son 250.000, vamos a tener medio millón de ciudadanos ese día como vocales, etcétera, ¿no? Eso supone una mayor ampliación. Y podría hacerse de esa manera en una situación, estoy pensando en un escenario distinto, ¿no? ¿Para qué? Para no hacerlo en 2 días. Yo entiendo que la India haga elecciones en 2 días porque son más de 1.400 Mm. millones de ciudadanos, ¿no? Pero en España votan 23 millones, 24 millones y lo hacen en un día, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión distinta. Uno también podría innovar con voto anticipado, dando tiempo anticipado, porque tampoco me asegura la elección en 2 días que los ciudadanos no se produzca la misma aglomeración que estamos haciendo el último día, porque la lógica chilena es dejar todo Toda para, entre última comillas, hora, última sí. hora, ¿no? Y eso tampoco me define aquello. Claro, saca una experiencia desde la pandemia llevada a esto. Entonces me parece que ahí y además esto se cruza, como tú bien decías, Monserrat, con problemas o situaciones económicas, ¿no? Vamos a tener todo un fin de semana a todos los ciudadanos de Chile sin poder ir a ningún lugar, todo cerrado, etcétera, etcétera, con todas las restricciones que supone un día de la elección. Me parece que es inviable ya a estas alturas Mm. del siglo XXI, ¿no? Ujú. Yo esperaría ahí innovaciones, voto anticipado, mayores lecturas, uno pudiese abrir locales. Bueno, ahí hay que ponerse con mayores iniciativas al respecto y no cargar siempre la mano, oiga, ¿sabes, ciudadanos? No haga nada porque en 2 días vamos a tener que hacer esta elección. Ya, o sea, en resumen, Porque Tomás, no lo para ti sabíamos. los 2 días es el mal mayor, ¿no? Yo creo que es un mal mayor, yo creo que Ajá, se puede hacer elecciones en un día, digamos. ujú. Ahora, la verdad es que ya a esta altura no sé si por el tiempo lo podemos hacer, pero uno cree que puede hacerlo, digamos. El CERVEL está para eso, es el órgano especializado creado por el Estado, ¿no? Sofía. Sí, yo también creo que la verdad sería mejor pensar en fórmulas de voto anticipado que, por ejemplo, dieran prioridad a las personas mayores, las personas que tenemos enfermedades crónicas, porque esos son los problemas que se producen, ¿no? O sea, que no poder hacer las filas en esos días, sin esta distinción también de quienes tienen algún tipo de discapacidad, que es una cuestión que no está considerada, ¿no? Y que lamentablemente pensar la fórmula de la pandemia para una votación municipal también es apuntar, claro, como a que se paralice Chile durante 2 días, ¿no? Y la verdad es que una elección que, bueno, sí, hay voto obligatorio y todo, eh,
pero tampoco sabemos muy bien cuál va a ser la respuesta que tengamos hacia el sistema político en este periodo, ¿no? O sea, qué tanto va a ser sentido para la gente que tengamos 2 días de votaciones, que hayan 2 días feriados, como decía Montserrat. ¿Por qué es necesario que sean 2 días feriados? Yo creo que hay una cuestión muy anticuada con respecto a los procesos electorales en Chile que tiene que ir mutando y que es necesario que se vayan pensando también en otras tecnologías para que efectivamente el proceso de votación no signifique el desgaste que tenemos actualmente, porque además hemos tenido muchísimas votaciones, o sea, tenemos votaciones todos los años, desde el proceso constituyente, ¿no? Entonces, más encima el próximo año también se vienen parlamentarias y las elecciones presidenciales. Entonces hay un sinfín de calendarios de elecciones que pareciera ser que estamos todo el rato en esto, ¿no? Que la política está muy enfocada en los cambios electorales y lamentablemente, o sea, eso, muy enfocada en las campañas y muy poco en cuáles son las discusiones de fondo. Y esto efectivamente afecta a los negocios, afecta a las posibilidades de poder realizar actividades normales esos días, que además es un día de descanso. Así que me parece que hay otras fórmulas que son necesarias de implementar. Y Sí. creo que el voto anticipado y la consideración de las personas con discapacidad o enfermedades crónicas es fundamental. Bueno, además tenemos las primarias, que son en junio de este año, Además, no solamente las no, y elecciones de estamos octubre. elecciones. Sí, harta elección. La gente ya está chata de votar, en buen chileno. Hay que reconocerlo, estamos chatos de votar. Bueno, pero es necesario, ¿no? Es necesario acudir a las urnas ahí por el bien de nuestra democracia. Tomás Duval, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de día jueves. Que estés muy bien. Gracias por la invitación, muchas gracias, que tengan buen día. Sofía también, muchas gracias. Un abrazo para los dos. Muchas gracias, que estén muy bien y bueno, que tengan un buen fin de semana, que ya casi se viene. Sí, adelantándose al fin de semana, Sofía. Muy bien. Con Patricio nos vamos a una pausa y volvemos en unos instantes. Claudio Medrano estará con ustedes.